Bueno, les damos la bienvenida a quienes nos están escuchando desde diferentes partes de Latinoamérica y de Europa para agradecerle al contador Rubén Gómez Castro que hoy nos esté acompañando y esté también predispuesto para compartir con nosotros lo que ha aquilatado a través de su experiencia profesional desde el año 1996, habiéndose desempeñado como auditor de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, como auditor en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria del Ecuador, teniendo un título similar al que nosotros tenemos en Argentina, de contador público autorizado en la República del Ecuador, su vasta experiencia en las NIF, su desempeño como asesor y consultor de empresas públicas y privadas, microempresas, entidades sin fines de lucro, en fin, lo leemos y nos apabulla el amplio espectro de su desempeño profesional, que ha incluido el desempeño como docente universitario en la Universidad Central del Ecuador, en la Universidad Católica de Ecuador y en la Escuela Politécnica del mismo país. En fin, su experiencia lo aquilata en tanto como asesor, consultor y capacitador en las diversas áreas que tienen que ver con la vida de las organizaciones. Es conferencista a nivel nacional e internacional y además se desempeña como presidente de la Comisión de Sistemas y Tecnologías de la Información en su país, con representación en la Comisión de Sistemas y Tecnología de la Asociación Interamericana de Contabilidad, a través de la Federación Nacional de Contadores del Ecuador. Sin lugar a dudas, toda esta vasta experiencia acumulada le permite compartir hoy con nosotros este tema que nos desafía, tal es el de la ciberseguridad y los contadores. Rubén, estamos muy atentos a lo que quieras compartir con nosotros. Te cedemos la palabra. Muchísimas gracias, mi estimada Elsa. Ante todo, siempre diré, aprendiendo de los viejitos, agradecer a Dios primero por la oportunidad que me das y luego a ustedes por la oportunidad de compartir esta situación que se aceleró por la pandemia. Recordemos que nosotros en todos los temas informáticos lo veníamos llevando en América Latina de una manera pausada, no como los países anglosajones o europeos, donde una temática virtual era mucho más accesible, mucho más continua. Y acá, a partir específicamente de nuestro país, Ecuador, en marzo del 2020, empezó a nacer el tema de un uso no habitual de las aplicaciones informáticas y ahí aparece el tema de la ciberseguridad. ¿Qué tan seguros son tus datos? ¿Quién te los cubre? ¿Qué backup lo haces? Normalmente nosotros teníamos un backup, de acuerdo a los flash memory, los discos duros externos, pocos lo utilizábamos a nivel, excepto las grandes empresas en la nube, con los cloud y todas las, donde teníamos toda la información, pero no era habitual en las pymes tener un concepto de la seguridad de los datos. Eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es algo que tiene que ser parte del día a día de los contadores. ¿Qué pasa con nosotros los CPAs? Nosotros los CPA trabajamos de una manera rutinaria, tenemos nuestras bases de datos, pero ¿qué tan aplicables son las gestiones que hacemos como contadores para cubrir lo que yo digo en la información del contador? Debe ser como cuidar al esposo o a la esposa, debe ser muy cuidadoso, debe ser muy sutil, debe ser muy sensible. No podemos nomás dejar de lado que tal vez un ciberataque y nos quedamos sin información. Entonces, ahí la gerencia nos dará a los contadores las respectivas preguntas y dónde está el respaldo. Hay sistemas que actualmente trabajan en función de un tiempo que tú lo cierras y automáticamente genera un respaldo. Hay otros sistemas que requieren una clave de autorización. Hay otros sistemas que son más domésticos, que quizá esperan que manualmente el contador, la parte financiera, realice un backup y nos ha pasado muchas veces los sustos que
se llega un apagón eléctrico, se quemó el disco duro y nosotros, ¿qué hacemos? Imagínense en el costo que es volver a procesar, el volver a tener información y los entes de control, que es otro problema, no es que te entienden, no es que te dicen, ok, te voy a dar un tiempo para que recuperes, es tu problema. Así que los CPAs y los contadores, vamos a hablar desde el punto de vista del área contable. Si bien es cierto, el área contable requiere conocer algunos insumos y es de eso, muchas gracias a la invitación, mi querida Elsa, donde voy a enfocar como un CPA, ¿sí? Más que todo, porque en mi formación rapidita, en los años 90, yo desarrollé todo lo que son sistemas, del año 90 al año 2000, mi formación fue en sistemas, haciendo lo que es hardware, software y todo eso, pero luego decidí decidirme por ser el auditor, el CPA. Por lo tanto, con esta pequeña introducción de que debemos tomar en cuenta lo tan valioso, el nuevo oro que se llama la información. Así como un rato hablaremos del oro, del agua, porque yo ya preveo, leo mucho, preveo que el agua en un momento determinado, en 20, 50, 100 años, el oro se va a llamar agua. Hoy el oro se llama información, ¿sí? Ese oro, ¿cómo lo cuidas? Eso lo vamos a mirar hoy. La ciberseguridad y los contadores. Lo que quería, mi querida Elsa, saber si me estás, por favor, mirando la presentación. Sí, la vemos perfectamente. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. La ciberseguridad y los contadores, desde el punto de vista de nuestra área. Acá está un símil de quién es Rubén Gómez. Son 25 años de emprendedor. En América Latina tiene un problema. ¿Cuál es el problema que tienen mis estudiantes? Le he dicho, que nos educan para ser empleados, no para ser empleadores. Y quizás ese es un tema de alguien que se lanza al río sin saber nadar y ahí está la expectativa, ¿no? De que si te lanzaste sin saber nadar, luego de unos años, han pasado 25 años, tengo el gusto de conocerle a él. Le conocí en Lima, luego lo conocí en Cartagena de Indias, durante la reunión de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Fue muy interesante conocerte a toda la comisión, a Ivonne y todo eso. Entonces, eso hace que ese lanzarse sin saber qué es lo que estaba dentro del agua, hoy, gracias a Dios, te da muchas, muchas, muchas gratificaciones, como es la amistad, como es compartir, como es el conocimiento a nivel universal. ¿Qué es la ciberseguridad? Yo me he preguntado, y todos los nos preguntamos, ¿qué es la ciberseguridad? ¿De qué se entiende? Si tú lo conceptas, el concepto común dice ciberseguridad, bueno, tiene que ver con informática, tiene que ver con temas tecnológicos, pero en sí, en esencia, la ciberseguridad puede entenderse como un sistema de tecnologías, procesos y prácticas, tres términos, tecnologías, procesos y prácticas que protegen las redes, dispositivos y los datos de una organización contra ataques, manipulación y el acceso no autorizado. Mira, tres metas, tres objetivos que debemos observar nosotros. Las personas, los procesos y la tecnología son los tres pilares de la ciberseguridad. Es decir, si yo tuviera que ser una especie de pirámide, como lo tenemos la pirámide de la jerarquía universal de jurisprudencia, y si teníamos que ver la pirámide de necesidades de Maslow, yo diría que aquí tengo yo una pirámide de la ciberseguridad, que son, número uno, las personas, ¿sí? Debemos de entender que deben recibir información y ser conscientes de las ciberamenazas que pueden enfrentar y de las medidas y precauciones que deben tomar para proteger los datos y recursos personales y empresariales. Recordemos que nosotros, y yo siempre diré, que una de las formas de cuidar el trabajo es que el CPA, el contador, tenga una formación en asuntos de su propia profesión y ahora más una formación en proteger los datos. ¿Sí? Los ataques, la manipulación y el acceso no autorizado. Estos vamos a mirarlo, ¿no? Es necesario establecer procesos que garanticen la seguridad en el almacenamiento, la manipulación y la transmisión de la información sensible. La debida gestión de los activos, la integridad de la red, entre otros casos importantes que podríamos mencionar. También es importante contar con procesos para mitigar y gestionar los incidentes de seguridad.
La tecnología se refiere a la variedad de herramientas que una organización necesita adoptar o crear para facilitar a su gente y sus procesos. ¿Cuáles son estos? Proteger sus activos y detectar, reaccionar y recuperarse de los incidentes de la ciberseguridad. Por supuesto, la formación, la creación de procesos, la adopción de tecnologías no pueden ocurrir por sí solas. Recordemos que esto es una integridad. Esto tenemos que formar el proceso de todos los que formamos la información en nuestras empresas. Las organizaciones están en una base sobre la que construir las iniciativas de ciberseguridad. Tenemos como referencia el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, en siglas en inglés, las NIST de Estados Unidos. Esto nos permitirá a nosotros descubrir que hay funciones para determinar un ciclo de seguridad. ¿Cuáles son estas funciones? Veamos qué son estas funciones. Cada función informa y apoya a la siguiente, y es una organización debe implementar todas estas funciones simultáneamente para garantizar un programa completo de ciberseguridad. Este marco enumera las 5 funciones principales en las que se debe trabajar una organización para realizar una gestión eficaz de riesgos en la ciberseguridad. Proporciona una orientación clara para ayudar a organizaciones a mejorar las prácticas de ciberseguridad existentes o a crear otras nuevas desde el principio. ¿Cuáles son estas? Identificar, proteger, detectar, responder y recuperarse. Este es mi marco de todas las 5 funciones. Veamos cada una de ellas de manera breve. Identificar. En ciberseguridad, desarrollar la comprensión organizativa necesaria para gestionar los riesgos de ciberseguridad para las personas, los datos, los sistemas, los activos y las capacidades. Al comprender el contexto empresarial, los recursos críticos y los riesgos de ciberseguridad relacionados, las organizaciones pueden enfocar y priorizar sus estrategias de gestión de riesgos. Primero, identifiquemos los puntos más sensibles donde la información es más relevante. Proteger. Desarrollar y aplicar protecciones adecuadas para garantizar prestaciones y servicios de infraestructura críticos. Esta función también abarca la capacidad de mitigar el impacto de posibles eventos de ciberseguridad. Recordemos que la protección puede ser física, como también puede ser en la nube. Protejamos los datos. Detectar. Desarrollar e implementar actividades adecuadas para conocer eventos de ciberseguridad. Esto es un paso crucial en el programa de ciberseguridad. Cuanto más rápido se detecte un incidente, más rápido se podrán mitigar sus efectos. Recordemos 2 términos, incidente, accidente. Incidente, la probabilidad de que exista o se dé en un momento determinado. El accidente, el momento en que yo ya no pude evitar este problema que podía haberlo previsto. Responder. Desarrollar e implementar actividades apropiadas para tomar medidas de relación con un incidente de ciberseguridad detectado. En este paso es vital crear un plan de respuesta a incidentes y garantizar el cumplimiento de ese plan. En este plan, ¿quién debe participar? Si estoy hablando en el área contable, en el área financiera, en el área de datos que necesito para la toma de decisiones, generación de estados financieros, es vital que el contador nos ayude, el área contable con el área de sistemas, sabiendo en qué momento y en qué fase es la más importante. Recordemos que tenemos un proceso en los PAD, el procesamiento automático de datos, que es introducción, procesamiento y resultados. Quizás debemos de identificar un plan y hacer el seguimiento. Muchos hacemos planes, pero no hacemos seguimientos. Los equipos de seguridad también deben realizar actividades de análisis y mitigación para identificar y mitigar las amenazas de su organización. Recuperarse. ¿Qué pasa cuando ya sucedió? Desarrollar e implementar las actividades apropiadas para la resiliencia y para restaurar cualquier función o servicio que se haya visto perjudicado debido a un evento de seguridad. El objetivo de esta función es garantizar una rápida recuperación tras un incidente de ciberseguridad. Ok, nosotros tenemos un tema, se nos va la luz, se nos cortó, se nos quitó la información. Ok, ¿hasta qué momento quedó grabado? Dice, quedó grabado, se hace un reporte cada 15, 20 minutos de autograbación. Perfecto, hemos perdido los 15, 20 minutos. Ya tenemos el incidente ya controlado. Un buen programa de recuperación ayudará a minimizar el impacto de los eventos de ciberseguridad
y ayudará a las organizaciones a mantenerse enfocadas en sus objetivos. La seguridad de de los datos, mantener alejado a los delincuentes informáticos. Ahora, la delincuencia ya no es física, la delincuencia es por datos. Hemos tenido recientemente, rapidito, hablando de delincuentes, hace exactamente 15 días, el Banco Pichincha del Ecuador, uno de los más grandes, si no por decir el más grande del Ecuador, fue sujeto de delincuentes informáticos. Durante 3 días, la intermitencia en el sistema y los depositantes nos pusimos nerviosos porque pensábamos que tal vez iba a pasar alguna hecatombe como un feriado bancario que se dio hace 20 y pico de años en el Ecuador, y pensábamos que acá la ciberseguridad que estamos hablando podría haber fallado. Hace una semana, 12 días por ser exactos, la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador fue también atacada por delincuentes cibernautas. Miren cómo el tema se nos volvió ya algo como ver en lo que son la televisión, la prensa y poco menos ahora la radio, cómo vemos los ataques a personas cuando les roban. Hoy vemos que la delincuencia está a este nivel, incluso con mayor impacto cada día. La seguridad de los datos es un conjunto de normas y tecnologías implementadas. Aquí viene la primera pregunta. ¿Tenemos normas y tecnologías implementadas? ¿Tenemos procesos diseñados? Esto deberíamos como contadores fijarnos en ese tema para proteger los datos frente a diversos peligros como el acceso no autorizado, la pérdida accidental, la corrupción y la destrucción. Se enfoca en proteger todo tipo de datos, incluidos los personales, contra el acceso no autorizado, los ataques maliciosos y la explotación. Los procesos para garantizar la seguridad de los datos varían de una organización a otra según los datos que maneja. Obviamente, no es lo mismo una pyme que una estructura financiera. No es lo mismo que una gran empresa que una pequeña empresa, pero todos tenemos el mismo impacto, pérdida de datos. La triada de confidencialidad, integridad y disponibilidad, llamada CIA, que se discute en la siguiente sección, proporciona una buena base para planificar y crear políticas de seguridad. Veamos algunos métodos prácticas comunes de la seguridad de los datos. Número 1, monitoreo de las actividades. ¿Usted monitorea cada qué tiempo? Seguridad de la red. ¿Cómo está hecha la disposición de la seguridad? ¿Esta es una seguridad física, una seguridad, tal vez una seguridad a través de un tercero? Recordemos que ahora la seguridad también la dan terceros. El control de acceso. ¿Cómo está el control de acceso? Tal vez por perfiles, tal vez por accesos a ciertos niveles de información. Recordemos que los asistentes contables no pueden tomar decisiones, los contadores sí, por lo tanto ellos solo tendrán un perfil, un acceso básico. En cambio el contador tendrá un acceso un poco ya mayor, y no se diga el director financiero y peor aún el gerente, ¿no? Autentificación multifactor, es decir, que vamos a hacer una MFA, que es mirar que esta autentificación tenga varios niveles para saber si es la persona, encriptación de datos, ¿sí? Y el backup y recuperación. Estos métodos, prácticas y procesos deben ser parte del día a día del contador para poder tener la tranquilidad de que mis datos van a estar ahí. La CIA, confidencialidad, integridad, disponibilidad, seguridad de la información. La triada CIA, también conocida como el objetivo final de la seguridad de la información, es un modelo de seguridad que se ha desarrollado para ayudar a la gente a pensar en los distintos aspectos de la seguridad de los datos. La triada se compone de 3 principios claves. Términos ingleses, aunque muchos de nosotros, a veces, yendo un poquito a la política, odiamos la terminología gringa o el espectro gringo, pero medio raro es cuando todos mis textos están lanzados en términos ingleses. Confidentiality. ¿Qué significa? Que va a ser confidencial mi información. No puedo, a no ser que tenga una autorización. Integrity, integridad, tiene que ser completo. Aquí no me debe faltar un proceso para terminar mis estados financieros. Debe ser todos. Y availability, disponibilidad en cualquier tiempo. Yo le podría incluso una más. Opportunity, que es oportuno. El contador tiene que dar una información, tiene que tener confidencialidad, integridad, disponibilidad y oportunidad.
muchos contables, acá hablo por mi país, le pido la información, pero me da la información de 2, 3, 4 meses anteriores. ¿Por qué le me da eso? Dice, es que el software no me permite más que haya que tener esto. Le digo, pero ahora hay ERPs, hay software que pueden hacer en línea, pero es que la gerencia no lo mira como una inversión. Eso también es otro problema, una limitante en nuestros países, que la gerencia no nos apoye porque es un costo. Recordemos que ahora los ERP tiene un costo, pero me tiene en línea los movimientos contables. Y a diferencia de su homónimo, más famoso, está más relacionada con prevenir el espionaje que con realizarlo. A continuación se muestra una breve explicación de lo que representan estos principios y algunos ejemplos de la violación. Confidencialidad. Garantizar que la información no se ponga a exposición o se divulgue a personas, entidades o procesos no autorizados. Para mantener la confidencialidad, las organizaciones deben implementar controles de acceso adecuados. Algunos ejemplos de violaciones: enviar por correo electrónico las PI de un cliente a otro, atacantes externos que acceden a los datos de los clientes, compartir información confidencial de la empresa en foros públicos. Normalmente, a veces tenemos que decir, tengo un cliente, no puedo decir el nombre, pero pasó este asunto, ¿no? Integridad. Garantizar la exactitud e integridad de los datos a lo largo de su ciclo de vida, es decir, de inicio al final. Para mantener la integridad de los datos, las organizaciones debemos garantizar la seguridad de los datos en uso, en tránsito y en reposo. En uso, estamos trabajando en tránsito mientras traslado a toda la información, y en reposo una vez que ya está almacenado. Restringir el acceso de edición de información solo a los usuarios autorizados y monitorear sus datos para detectar cualquier cambio no aprobado. Algunos ejemplos de violaciones: cambios no autorizados en los datos almacenados, corrupción de los datos debido a errores de hardware, software, desfiguración de los sitios web. Disponibilidad. Garantizar que la información sea accesible y utilizable bajo demanda para las entidades autorizadas. Para mantener la disponibilidad de los datos y otros activos críticos, las organizaciones deben ser capaces de monitorear su red, reaccionar ante anomalías y amenazas y recuperarse rápidamente de un desastre. Algunos ejemplos de violaciones de indisponibilidad de un sitio web o de un servicio debido a ataques de DDoS: los sistemas de tecnologías de la información desconectados por malware, indisponibilidad de servicios por fallos del servidor. Entender estos principios y cómo cumplirles puede ayudar a las organizaciones a garantizar la seguridad de los datos. Por lo tanto, no nos olvidemos del triángulo: confidencialidad, integridad, disponibilidad. Cuidemos nuestros datos. Esto es solo para usted. Así dice el texto. Me dice, la privacidad de los datos en el contexto de la ciberseguridad se refiere a normas y reglamentos establecidos para garantizar, partiendo de la definición general de privacidad, que se refiere al derecho de un individuo a preservar su intimidad. La privacidad de los datos se refiere a los derechos de que tienen los individuos con respecto a su información personal. En un contexto empresarial, las preocupaciones sobre la privacidad de los datos suelen girar en torno a el manejo de los datos personales por parte de una organización a lo largo de un ciclo de vida, desde su creación hasta su destrucción. Aquí hay un tema, les comparto. Tema de acá de la República del Ecuador. Normalmente las pymes, pequeñas y medianas entidades, tienen un defecto: utilizar el correo personal del trabajador. ¿Y qué pasa cuando utilizamos el correo personal o el chat? Ahora tenemos el WhatsApp personal, que cuando el trabajador se va llevando el correo y todo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hemos previsto dentro de las seguridades que los correos tienen que ser empresariales, con dominios empresariales y con perfiles, que cuando el trabajador se vaya, la información empresarial se quede protegida. Y ese es un riesgo que pasa acá a las pequeñas y medianas entidades. Tenemos un problema que no todas tienen este concepto, porque más le ponen énfasis de que tiene un costo, pero entendiendo que ese costo puede ser mayor cuando se me pierde la información, ahí es cuando nos ponemos a arrepentir, ¿no es cierto? También abarca aspectos como si estos datos se comparten con terceros y, en caso afirmativo, con qué fin y en qué circunstancias. Minimización y retención de datos para minimizar la superficie de ataque. Las organizaciones deben asegurarse de recopilar y retener únicamente la información necesaria para sus requisitos operativos y legales, y de eliminar los datos redundantes, obsoletos e irrelevantes en un plazo razonable. ¿Cada qué tiempo limpiamos la base de datos? Buena pregunta. La aplicación y el cumplimiento
continuo de las normativas de privacidad de datos vigentes como el GDPR, el CCPA y la OPI, entre otros, son normativas internacionales que nos ayudan a mirar este contexto de cómo mantener la privacidad de nuestros datos. La gestión de contratos y políticas para empleados, proveedores y clientes es importante tener en cuenta que la seguridad y privacidad de los datos, aunque estén fuertemente interconectados, no son lo mismo. Es posible construir sistemas que sean seguros, pero que no proporcionen una privacidad de datos. Sin embargo, no se puede ofrecer una privacidad de datos sin garantizar la seguridad de los mismos. En otras palabras, la seguridad de los datos es un prerequisito para lograr la privacidad de los datos. Una forma de ver la relación entre privacidad y seguridad de datos es la siguiente. La privacidad de los datos limita el acceso a la información, mientras que la seguridad de los datos proporciona los procesos y aplicaciones necesarias para limitar este acceso. La combinación de ambos se conoce como protección de datos. 1. El control de la información personal y privada de acuerdo con las preferencias del individuo o individuos a los que pertenece. El manejo adecuado, procesamiento, almacenamiento y uso de los datos, el consentimiento de las personas cuyos datos se almacenaron y el cumplimiento de las obligaciones reglamentarias. Hacer que la seguridad funcione, un análisis más detallado de sus componentes. Cada implementación de ciberseguridad consiste en varias soluciones que se complementan entre sí, ayudando a construir un sistema de seguridad robusto. Al igual que cada función del marco, del NIST, contribuye y apoya a la siguiente, cada solución de ciberseguridad también desempeña un papel fundamental para reducir riesgos y garantizar una ciberseguridad holística. Estas soluciones se pueden clasificar como gestión de accesos e identidades, gestión de eventos de información de seguridad, seguridad y gestión unificada de endpoints, seguridad de red y prevención de pérdida de datos. Veamos cada uno de esos. IAM, Identity and Access Management, gestionar el acceso y proteger los datos sensibles. Dado el aumento de usuarios remotos, el uso de dispositivos personales, la adopción de servicios en la nube, etcétera, las medidas de seguridad tradicionales basadas en el perímetro ya no son suficientes. Las organizaciones ya no pueden permitirse el lujo de operar bajo el supuesto de que todos los usuarios de su red son confiables. Aquí no hay el tema de confianza, aquí hay un tema de control. Conceder una confianza implícita a cualquier usuario debilita la postura de seguridad de una organización, ya que este enfoque no tiene en cuenta los dispositivos y credenciales comprometidos. Este enfoque es especialmente arriesgado si se tiene en cuenta que los atacantes a menudo solo necesitan comprometer un dispositivo para obtener acceso a la red de una organización y no tiene por qué ser un dispositivo de trabajo. Un dispositivo personal no seguro en la red doméstica de un empleado remoto puede ser suficiente para ayudar a los atacantes a traspasar las defensas. Para proteger contra los riesgos cambiantes que plantean los enfoques laborales modernos, como las soluciones del Bring Your Own Device y la nube, las organizaciones deben adoptar un modelo de seguridad de confianza cero. Implementar la IAM puede ayudar a las organizaciones a cumplir los dos primeros requisitos de un modelo de confianza cero. La IAM se refiere a un marco de políticas, procesos y soluciones tecnológicas que las organizaciones utilizan para gestionar la identificación, autenticación y autorización digital dentro de su infraestructura informática. Las soluciones del IAM permiten a los equipos de tecnologías de la información controlar y monitorear el acceso a los usuarios a los activos críticos, utilizando métodos como el control de acceso basado en roles para garantizar que los usuarios relevantes obtengan el nivel de acceso apropiado solo a los recursos que necesitan, ningún otro más. ¿Qué soluciones permiten a las organizaciones? Primero, aplicar principios de confianza cero, como el principio de privilegio mínimo y el acceso justo a tiempo. Proteger los sistemas activos de información sensibles de la empresa frente al acceso o el uso no autorizado. Ampliar el acceso a sistemas de información a través de varias aplicaciones y herramientas sin comprometer la seguridad. Supervisar y registrar las sesiones de los usuarios privilegiados para facilitar las auditorías. Allí hay un tema. ¿Quién de nosotros sabe hacer auditorías informáticas? Este tema lo vengo transmitiendo desde el año 96, 97,
como profesor de informática básica y auditoría de sistemas de la Facultad de Administración de la honrosa Universidad Central del Ecuador, acá en Quito, en la capital, yo les decía, debemos preparar para hacer auditorías de informáticas. Y parte de ser auditoría informática es que los contables somos auditores, pero no conocemos términos informáticos. De los contables, en el área informática tenemos una debilidad. Dejamos que un tercero, un técnico, un ingeniero en sistemas, lo haga, pero no hace los procesos que la auditoría exige. Ahí hay una debilidad de lado y lado. Garantizar el cumplimiento de los mandatos de las tecnologías de la información, de las TI y mucho más. La seguridad de confianza cero consta de 3 conceptos clave. Usted debe aplicar 3 conceptos confianza cero. ¿Qué es esto? Nadie, absolutamente nadie tiene la confianza para entrar sin que tenga lo siguiente. Número 1, acceso seguro. Requerir un acceso seguro y autenticado a todos los recursos. 2, acceso controlado. Implementar principios de privilegio mínimo y aplicar el control de acceso. Y 3, inspección del tráfico. Inspeccionar y registrar todas las actividades usando análisis de seguridad de datos. ¿Cada qué tiempo entraste tú a mirar el balance? ¿Cada qué tiempo miraste tú estas cuentas? ¿Cada qué tiempo? ¿Y por qué estás ya varios días mirando esta cuenta? ¿Y por qué estás tanto tiempo abierto el módulo de, digamos, el módulo de proveedores? ¿Por qué está todo? O sea, algo está pasando porque no es normal. Eso es la seguridad de confianza cero. Monitorearse. Una breve explicación de la confianza cero en ciberseguridad es el siguiente. El principio que se basa en la confianza cero de Forrester es bastante simple pero convincente. La confianza no es un atributo de la ubicación. Las empresas no deberían confiar en algo simplemente porque está detrás de un firewall empresarial, de una cobertura. En su lugar, incluyendo cada usuario, dispositivo o incluso la propia red, se debería considerar poco fiable hasta que se demuestre lo confiable, lo contrario, parecido a los abogados cuando nos acusan, ¿no? Es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La transferencia de datos se debe realizar solo después de que se haya establecido la confianza a través de una autenticación y autorización seguros. Además, se deben implementar análisis, filtros y registros para monitorear continuamente las amenazas internas. Las 3 principales claves de cualquier implementación de la confianza cero son garantizar un acceso seguro y autenticado a todos los recursos, adoptar el principio de privilegio mínimo y aplicar un control de acceso basado en políticas, inspeccionar y registrar todas las actividades utilizando análisis de la seguridad de datos. Un tema que me llama la atención y que siempre he dicho en mi calidad de auditor, ¿qué políticas contables tiene el contador acá? Miren, acá les cuento rapidito, la implementación de normas internacionales se dio en el año 10, 11 y 12, es decir, que vamos a cumplir 10 años de implementar en el Ecuador normas internacionales. Sentémonos bien para mirar esto que voy a decir. Llego a la compañía, le digo, por favor, señor contador, deme sus políticas contables. Me regresa a ver, me dice, no tengo. ¿Y cómo lleva su contabilidad? O sea, ¿cuáles son sus lineamientos? ¿Cuáles son sus regulaciones? Miren qué débil que se vuelve la contabilidad cuando no tengo políticas. Y ahora hablando en ciberseguridad, ¿cuáles son sus políticas de seguridad de datos? Debemos estimar a que los contables deberíamos ser los primeros en poner políticas de seguridad para que nos apoyen normalmente los que sí se formaron 100% en sistemas. El 100, Sistema de Gestión de Eventos de Información de Seguridad. En inglés, Security Information and Event Management, detección e investigación de amenazas de respuesta rápida. Es fundamental establecer medidas de seguridad robustas en el perímetro de la red, en los endpoints y en el control de acceso para mitigar y reducir el riesgo de un ciberataque. Sin embargo, dado que actualmente existe un gran número de vectores de ataque potenciales, ninguna organización puede estar completamente segura. Por favor, nadie puede decir estoy seguro. No existe el 100% de seguridad. Los equipos de seguridad deben saber que a pesar de sus mejores esfuerzos, su organización puede ser vulnerada, por lo que es importante estar preparados para garantizar que la organización esté completamente protegida. En estos casos de seguridad,
necesita herramientas que le ayuden a detectar y responder a los incidentes y las brechas de seguridad con la mayor rapidez posible. Aquí es donde las soluciones SIEM resultan útiles. Las soluciones SIEM permiten a las organizaciones detectar amenazas en tiempo real mediante herramientas como el análisis de comportamiento de entidades y usuarios, WEBA. Las funciones de orquestación, automatización y respuesta de seguridad, SOAR, el análisis forense, entre otros, lo que permite a los equipos de TI identificar y responder rápidamente a amenazas internas y externas. Estas soluciones permiten a equipos de seguridad, número uno, monitorear toda su infraestructura de red, incluido todos los dispositivos, sistemas y aplicaciones de red en tiempo real. Analizar toda la actividad de la red y utilizar funciones de SOAR para detectar y defenderse de diversas ciberamenazas internas y externas. Recibir alertas en tiempo real completas con líneas de tiempo y logs cuando se detecte un incidente. Rapidito. Miren, yo regresé acá de un largo feriado. Acá en Ecuador a veces nos sorprende. Estuvimos sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, un feriado, unas vacaciones forzadas. Y llego al banco en la ciudad que estuve fuera de la capital, acá en el Ecuador, y me dice algo que está aquí, recibir alertas en tiempo real. Me dice, ¿usted necesita más tiempo? ¿Sí o no? ¿Les ha pasado que cuando usted está utilizando su banca privada, le aparece una alerta? Le dice, ¿usted necesita más tiempo? ¿Sí o no? ¿Qué le está diciendo? En tiempo real, le está haciendo una relación, un chequeo, a ver si usted mismo es la persona que está utilizando, porque a veces me ha pasado a mí que me dicen, incluso me mandan un mensaje a mi teléfono y me dicen, díganos el código con que le salió en este momento a su teléfono. ¿En qué está haciendo? En tiempo real. Identificar el comportamiento anómalo de los usuarios y entidades de la red utilizando el web para identificar amenazas internas, cuentas comprometidas, intentos de infiltración de datos, etc. Detectar la comunicación con fuentes maliciosas fuera de su red mediante la inteligencia de amenazas. Garantizar el cumplimiento de la normativa sobre privacidad de datos y las mejores prácticas de web. Análisis del comportamiento de usuarios y entidades, breve explicación. El web es un sistema que monitorea continuamente la actividad de usuarios y dispositivos. ¿Cuándo se prendió? ¿Quién lo prendió? ¿Qué tiempo dura la aplicación? Eso es lo que hace esta aplicación web. Durante las operaciones normales, el web aprende sobre cada usuario y dispositivo y crea una línea base de las actividades regulares para cada usuario y entidad de la red. Cualquier actividad que se desvíe de esta línea base se marcará como una anomalía. Luego, los administradores de TI investigan el problema subyacente y toman medidas necesarias para mitigar el riesgo. Dado que los sistemas de IA se basan en Machine Learning, cuanta más experiencia adquiere un sistema, más eficaz será para detectar anomalías. ¿Cómo ayuda el web en la detección de amenazas? Número uno, el sistema de web calcula una puntuación de riesgo para cada usuario y entidad de la organización luego de comparar sus acciones actuales con su línea base de actividades regulares. La puntuación puede ser entre 0, sin riesgo, y 100, riesgo máximo. La puntuación puede variar en función de una serie de factores como el impacto de la acción, el grado de desviación, la frecuencia de la desviación, entre otras cosas. Si un administrador de TI, tecnologías de información, considera que la puntuación de riesgo de un usuario o entidad en particular es demasiado alta, puede investigar más a fondo y detener cualquier incidente potencial. WEMS, Solución Unificada de Seguridad y Gestión de Puntos Finales. Proteger los endpoints cuando termina la relación, el término de relación de digitación de resultados frente a vulnerabilidades y otras amenazas. La transformación digital de las relaciones ha aumentado. Ya hemos hecho un análisis acá en nuestro país y hemos adelantado en el Ecuador 10 años el uso de las tecnologías. Es decir, lo que se preveía que a partir del 2030 íbamos a tener charlas virtuales, capacitaciones virtuales, enlaces con nuestros trabajadores a través del teletrabajo. El COVID, la pandemia, adelantó 10 años y todos o nos adaptamos lo más pronto o nos morimos, una de dos. Aquí no hay otra. Tienes que adaptarte, contador, ¿no es cierto? Financiero, tienes que adaptarte al uso de herramientas informáticas, uso de
Meet, uso del Zoom, uso de Microsoft Teams. Yo ahorita soy asesor de una compañía en Bogotá, ellos utilizan mucho el Microsoft Teams y a mí me toca estar averiguándole al 100% porque en una charla profesional tú como asesor o contador no puedes decir, ¿y dónde está déjeme un ratito? No, eso por favor tenemos que ir minimizando. Es un proceso, pero allá ya vamos, ¿no? Tenemos esto. La transformación digital de organizaciones ha aumentado significativamente el número y variedad de endpoints empresariales conectados, incluidos los computadores, incluidos computadores de smartphone e incluso dispositivos. Recordemos que hoy los smartphones son parte de nuestro trabajo. Ahí está todo ahora. El cambio a las soluciones en la nube, los modelos de trabajo remotos e híbridos, la adopción de políticas como WeOps, hacen que muchos usuarios esperen poder acceder a sus datos organizacionales y realizar su trabajo utilizando cualquier dispositivo desde cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Quiere que le facture? Listo, deme un segundo. Ya está facturado. Listo. Mire, ¿quiere que le firme un documento electrónico? Ya está listo. Miren cómo hemos cambiado. Los departamentos de TI deben ofrecer una gestión eficiente tanto para dispositivos corporativos como para personales. La administración de TI debe ser independiente de la ubicación, proporcionar servicios 24/7, les llamo yo, 365, y permitir que los empleados utilicen sus propios dispositivos para trabajar. Por otro lado, la seguridad y privacidad de los datos exigen que los equipos de TI garanticen la total confidencialidad de la información sensible en estos dispositivos. Aquí es donde entran en juego las soluciones de web. Las soluciones de web permiten a organizaciones ofrecer a sus usuarios la libertad de trabajar desde cualquier lugar, en cualquier momento, sin comprometer seguridad e incumplir requisitos normativos. ¿Qué soluciones permiten? Número 1, gestionar, monitorear y proteger todos sus endpoints, incluidos los smartphones, tablets, portátiles, desktop, junto con sus usuarios de aplicaciones, contenidos y datos, todo ello desde una consola central. Hacer cumplir políticas de TI y aplicar actualizaciones de configuración adaptándose al rápido aumento en el número de dispositivos. Proteger dispositivos como exploit, identificando e implementando parches para vulnerabilidades de alto riesgo de sistemas operativos y aplicaciones de terceros. Proteger los datos de los dispositivos y reducir el riesgo de filtración de datos corporativos utilizando tecnología de contención para compartimentar el espacio personal y el trabajo, es decir, entre lo que es mío y lo que es de mi compañía. Aprovisionar, hacer copias de seguridad y restaurar sistemas completos de forma remota desde los sistemas operativos hasta las aplicaciones. Proteger contra la amenaza de pérdida de datos e instrucciones de malware a través de dispositivos extraíbles utilizando listas de dispositivos confiables, restricciones de transferencias de archivos. Esto me permite prevenir las interrupciones e intrusiones de red. Las redes son la columna vertebral de las operaciones de cualquier organización moderna. Recordemos que antes nuestras redes eran domésticas, ahora ya las redes cambiaron. Dan soporte a una amplia gama de actividades diarias críticas como el intercambio de información, actividades de producción, por ejemplo, el control de las líneas de montaje en las plantas de fabricación, transacciones con clientes, comunicación con proveedores, etc. Esto es aún más importante en un escenario de trabajo remoto, donde los empleados no tienen acceso físico a los archivos o sistemas de emisión crítica y la red es el único medio para realizar su trabajo. Esto ya lo hizo, recuerdo que Windows trabaja con escritorio remoto desde el año 95, es decir, el Office y Windows ya venía trabajando con escritorio remoto y ya nos avisaba lo que venía en camino, solo que muchos no le paramos bola, ¿no? Ahora estamos parando mucho más bola. Aparte de estas consideraciones internas, también está el caso del cliente de la nueva era. Los avances tecnológicos significan que este cliente ahora espera que la información y los servicios que necesita siempre estén disponibles, oportunos. Buscan la fiabilidad de sus proveedores de servicios y una red organizacional sólida desempeña un papel fundamental a la hora de proporcionarles la fiabilidad que buscan. Si la red de una organización se ve comprometida, esto también puede exponer la información sensible, incluyendo la API, la protección de datos, la información de transacciones, propiedad intelectual y más a los actores maliciosos. Además de esto, cualquier tiempo de inactividad no planificado en la red de una organización puede interrumpir sus operaciones diarias, impidiendo que tanto clientes como empleados accedan a servicios que necesitan. Esto puede dañar la reputación de una organización,
Mire, ¿hasta dónde puede llegar la ciberseguridad a dañar la reputación? No es tan confiable. Le comentaba de lo que pasó hace 15 días con el Banco de Pichincha. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicieron las empresas? Porque a mí me llamaron. Hicieron, Rubén, cambiamos a la otra compañía, a la otra institución financiera. Le digo, por precaución, 50% a la otra. Por precaución. Y en la que tiene problemas ahorita, déjele un 10%. Es decir, que 50 se fue a otra entidad, 40 a otra, 10 a otra, y la que manejaba todo el esquema financiero se quedó con el 10 y está hasta el día de hoy con 10. Y si hablamos de millones de dólares, es un impacto en la reputación de la organización. No nos da confianza. Cuando la ciberseguridad no es compacta, no es adecuada, la reputación de nuestra organización, de nuestra empresa, hablando de los contables, puede decir, es que ellos pierden información cada vez que se prende el computador y a mí, de llevar con ellos, no, con ellos, miren a dónde puede llegar increíble esto. Afectar sus resultados, incluso con llevar acciones reglamentarias, por supuesto. Banco del Pichincha, ¿qué hizo? Sacó un anuncio y dijo, señores, todos los que tuvieron problemas por el ataque cibernáutico serán restaurados sus intereses, no se cobrará. Miren, sacó medidas coyunturales reglamentarias para que el público, los depositantes, no tengamos ese temor de que se pueda perder el dinero, ¿no? Por eso es vital que las organizaciones trabajen para garantizar la integridad y disponibilidad ininterrumpida de sus redes corporativas. Las soluciones de seguridad de red permiten a las organizaciones detectar ataques de intrusiones comunes, proteger la red contra ellos y garantizar una disponibilidad ininterrumpida de su red. ¿Qué permite a los equipos de TI hacer lo siguiente? Primero, monitorear continuamente infraestructura de seguridad de red y ayudar a identificar amenazas internas y externas. Dos, analizar seguridad de firewall y los logs de tráfico en busca de eventos anómalos. Controlar los cambios de configuración realizados en la red y en dispositivos de seguridad de red. Descubrir y configurar dispositivos de red desde una consola centralizada y automatizar el ciclo de vida de la gestión de configuración de dispositivos. Automatizar copias de seguridad de la configuración de red y restaurar rápidamente estas configuraciones cuando sea necesario para que la red sea a prueba de desastres. Hay que hacer simulaciones, hay que hacer eventos parecidos al tema sísmico acá, que hay que hacer. Antes estábamos en un tema sísmico, era cada 8 días que hacíamos eventos por cualquier cosa, hoy ya ni nos acordamos. Eso fue hace 5 años cuando tuvimos un tema de sismología acá en Ecuador, que por ley teníamos que hacer cada 8 días simulacros. Aquí es parecido. Tenemos que mirar un simulacro, qué pasaría si hay un desastre informático, cómo podría ser mitigar esos riesgos, ¿no? Restringir el acceso a controles de red con un control de acceso basado en roles, por supuesto, esto tiene que ser principal. El rol le da el acceso al 71, 72, etcétera. Proteger la red con actualizaciones de firmware sencillas para protegerla de vulnerabilidades y mucho más. Y hacer análisis de comportamiento de red para detectar amenazas y vigilar la red en tiempo real, detectar y recibir alertas instantáneas sobre las instrucciones de dispositivos maliciosos en la red y bloquear el acceso no autorizado. Proteger datos de la organización contra infracciones. Las organizaciones operan con base en los datos. Una violación de datos, acá hay una ley, por si acaso les comento, entiendo que también en Argentina y en todos los países hay la ley de medios electrónicos. Esta ley está vigente desde el año 2012. Una violación de datos puede causar mucho daño a una organización, ya sea que afecte a la información de los clientes, de los secretos comerciales u otros datos. Las infracciones pueden dañar la reputación de organizaciones y generar importantes pérdidas económicas. Según un informe del Instituto Ponemon, el costo medio total de una violación de datos es de 3.86 millones de dólares estadounidenses. Las violaciones de datos pueden deberse a varios motivos que van desde el incorrecto almacenamiento y seguridad de los datos hasta los ataques de ingeniería social como el phishing. Por eso es vital que las organizaciones se protejan contra todas las amenazas posibles mediante una solución integral de seguridad de datos. Las soluciones de seguridad de datos permiten a las organizaciones garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos en todo momento. Sí, de acuerdo, está el triángulo, ¿verdad?
confidencialidad, integridad, disponibilidad, y Rubén Gómez le agregó una más, oportunidad. Permite a los equipos de seguridad de datos hacer lo siguiente: identificar y clasificar archivos que contienen datos, información sensibles de la organización, obtener visibilidad completa de su entorno de almacenamiento con información sobre permisos de archivos y seguridad de los archivos sensibles, el uso del espacio en disco, los archivos redundantes, obsoletos y triviales. Garantizar la integridad de la información monitoreando todos los archivos, carpetas y recursos compartidos críticos de tiempo real y recibir alertas al instante sobre cualquier acceso no autorizado o a cambios en archivos sensibles. Detectar instrucciones de ransomware y otras amenazas y automatizar las respuestas instantáneas para proteger los datos. Impedir la transferencia no autorizada de archivos confidenciales a través de correo electrónico, dispositivos de almacenamiento externo, impresiones de impresora a través de, recuerde que a veces no le permiten a los usuarios contables hacer un tema de llevarse el correo o el dato porque está protegido, pero hay veces que lo imprimen y sacan una gráfica de esa seguridad, ¿no? Las prácticas recomendadas para garantizar una cobertura de seguridad completa en nuestro departamento contable va a ser lo siguiente. La ciberseguridad es un campo muy amplio y puede ser difícil encontrar soluciones para cada una de las posibles amenazas y problemas que se presenten. Para simplificar este proceso, varias organizaciones han publicado marcos, directrices que simplifican el proceso de garantizar la ciberseguridad, ofreciendo a organizaciones una lista de control sistemático del proceso que se debe seguir. Uno de ellos es el marco de ciberseguridad del NIST, un ejemplo de ello. También existen otras directivas o directrices como controles críticos de seguridad, creados para el Centro para la Seguridad de Internet, CIS, el modelo de madurez esencial, AIDS, desarrollado por el Centro Australiano de Seguridad Cibernáutico de la Dirección de Señales de Australia, entre otros. Aplicar estos modelos pueden ayudar a organizaciones a desarrollar una base sólida sobre la cual pueden construir su programa de seguridad. Para facilitar, perdón, no le gustó lo que dije de los cibernautas. Disculpe. Aplicar estos modelos pueden ayudar a organizaciones a desarrollar una base sólida sobre la cual construyen su programa de seguridad. Para facilitar la implementación de estos marcos, hemos creado guías útiles que ayuden a lectores con las recomendaciones de cada modelo y mencionan los productos de Manage Engine que pueden ayudarles a cumplir estos requisitos. Los CIS Controls, controles críticos de seguridad, son un conjunto prescriptivo y priorizado de mejores prácticas de ciberseguridad y acciones defensivas que pueden ayudar a prevenir ataques más generalizados y peligrosos y ayudar en el cumplimiento en una era caracterizada por diversos marcos. Estas mejores prácticas procesables como para la ciberdefensa fueron formuladas por un grupo de expertos en TI utilizando información recopilada de ataques reales y sus defensas efectivas. Aplicar controles críticos de seguridad pueden ayudar a organizaciones a desarrollar una base para su programa de seguridad de la información y un marco para su estrategia de seguridad. Garantiza que siga un enfoque de gestión de riesgos para la ciberseguridad con una efectividad aprobada en un mundo real. Además, de aplicar estos controles facilita a organizaciones el cumplimiento de otros marcos y normativas. Los controles críticos de seguridad comprenden un conjunto de 20 recomendaciones de ciberdefensa en torno a la seguridad de las organizaciones y se divide en 3 categorías distintas básicas fundamentales de organizaciones. Cada una de estas categorías y las 20 controles del CIS que las componen se dividen a su vez en subcontroles. Además de los controles básicos fundamentales de organizacionales, los controles priorizan por grupos de implementación. Cada IG o grupos de implementación identifica cuáles subcontroles debería implementar una organización en función de su perfil de riesgos y recursos disponibles. Como miramos, los CIS nos ayudan a pequeñas y medianas entidades, a grandes empresas, a mantener controles críticos basados en ¿qué? En hechos reales. Eso hay que mirarlo. El modelo de madurez esencial 8. Este modelo de madurez esencial 8 es un conjunto de estrategias desarrolladas por el AIC para ayudar a las organizaciones a mitigar vectores de ataques comunes. Essential 8 se divide en 3 objetivos principales que a su vez se dividen en 8 estrategias. Prevenir los ataques de malware, controlar aplicaciones, parchear aplicaciones,
fortalecer aplicaciones del usuario, configurar los ajustes de macros de Microsoft Office, limitar el alcance de incidentes de ciberseguridad, restringir privilegios administrativos, implementar las MFA y parchear las SO, recuperar datos y disponibilidad del sistema, realizar copias de seguridad diarias. Aquí les he puesto una gráfica de estas estrategias, donde nosotros miramos que estas 8 estrategias son basadas en hechos reales. Internet of Things, Internet de Cosas, Augmented Reality, la realidad, recordemos que aquí tenemos la realidad virtual, la realidad aumentada, el blockchain, el artificial intelligence, el 3D printing, que es una muy buena situación que está pasando ahora, los drones y los robots. Rapidito, la inteligencia artificial. Algoritmos programados para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como la percepción visual, reconocimiento de voz, toma de decisiones y traducción de idiomas. La realidad aumentada, adición de información o imágenes al mundo físico a través de una superposición de gráficos y o audio que tiende a mejorar la experiencia del usuario para una determinada tarea. Blockchains es una aplicación de contabilidad distribuida o una base de datos universal compartida que utiliza algoritmos de software para registrar y confirmar transacciones con suficiente fiabilidad y anonimato. Drones, vehículos aéreos no manipulados, capaces de operar de manera autónoma a través de un sistema inteligente a bordo con un plan de vuelo predefinido o controlado remotamente. Internet de las cosas, red digital de objetos, dispositivos, vehículos, integrado con sensores, software de conectividad y capacidad informática para recopilar e intercambiar datos a través del Internet. Y los robots, máquinas electromecánicos o agentes virtuales que automatizan, aumentan o ayudan a las actividades humanas de forma autónoma o de acuerdo con las instrucciones establecidas, a menudo mediante un programa informático. Recién pasamos el tema de Tokio, ¿no es cierto? Las Olimpiadas de Tokio. Vimos cómo los robots fueron parte fundamental de ese evento mundial. Sí, fueron quienes trasladaban, quienes apoyaban el tema de alimentos, el tema de distribución de líquidos para evitar el tema de contacto, ¿sí? Entonces vimos como ahora este tema que estamos hablando que este tema yo lo llevo desde el año 90 investigando todo lo que es mundo informático y ha cambiado tenazmente estos últimos 2 años. O sea, en estos 2 últimos años, es decir, el 20, 21 y 22, son cambios tan grandes que no se lograron en los últimos 40 años. Modelo de madurez Essential Age. Las organizaciones pueden determinar la madurez de su enfoque de ciberseguridad basándose en 3 niveles de madurez que se definieron para cada estrategia de mitigación mencionada anteriormente. Número 1, parcialmente alineado con la intención de la estrategia de mitigación. Número 2, mayormente alineado con la intención de estrategia de mitigación. Y número 3, totalmente alineado con la intención de estrategia de mitigación. Los niveles de madurez son: las soluciones y configuraciones adecuadas pueden simplificar en gran medida el proceso para alcanzar el nivel de madurez más alto. Aunque no existe una solución única, como no logra, siempre habrá alternativas, siempre habrá quien haga mejor las cosas, quien desarrolle, y es un mundo tan cambiante, tan dinámico. Por eso no podemos en ciberseguridad decir estos niveles se mantienen. No, siempre hay una dinámica. La configuración adecuada de procesos y herramientas de TI pueden ayudar a alcanzar el nivel de madurez 3, que es totalmente la mitigación de cualquier efecto. Le he puesto adicional un esquema para terminar mi charla de ciberseguridad, 5 pasos para redefinir su estrategia de seguridad en lo que tiene que ver con informática, con datos. Número 1, adopte una mentalidad y una visión cero trust. Este concepto se basa en el convencimiento de que una organización no debería confiar en nada de lo que hay adentro o fuera de sus límites, por lo que hay que comprobarlo todo antes de conceder el acceso a los sistemas. Debe haber un proceso de gobierno para verificar y gestionar la identidad de cada persona, cuenta de administración, aplicación, boot y proceso. También recomendamos el uso de herramientas de gobierno y administración de identidades, por sus siglas en inglés, IGA. El acceso a servicios digitales desde distintos lugares
Y plataformas tienen que ver constantemente en función de los objetivos de resiliencia y continuidad del negocio. 2. Realice una exhaustiva evaluación de los riesgos. Si su organización, al igual que muchas otras, ha pasado recientemente por una fase de cambio rápido en la arquitectura empresarial y en la adopción de nuevas herramientas de trabajo y colaboración, ha llegado el momento de que realice una evaluación de riesgos de su entorno. No es fácil evaluar el riesgo de todos desde el principio, así que le recomendamos empezar por identificar los activos que tienen más valor y comprender qué es lo que se quiere proteger. Luego podrá identificar los riesgos más importantes para esos activos y desarrollar un plan táctico para contrarrestar. 3. Priorice proyectos de seguridad, presupuestos y recursos. Esa imagen, no sé si les trae recuerdos de un detective que lo veíamos acá, no sé si tal vez lo vieron por allá, pero era medio interesante cómo todo lo que él sacaba de su cabeza, ahora ya tenemos ahora después de 20 años, o 30 años diría yo. Conocer los riesgos en el nuevo ecosistema le permitirá adoptar un punto de vista más moderado y reflexivo a la hora de priorizar proyectos de seguridad, presupuestos y recursos. Recuerde que la tecnología es una inversión, no es un gasto. Y los contables, los CPA, tenemos que tener un diálogo con la alta gerencia, con la alta dirección, para hacerle entender esto, que esto es una inversión, no es un gasto. Tener un servidor en la nube, tener un sistema de backup diario, tener un sistema de controles, no es un gasto. Incluso acá tenemos problemas en las pymes desde el momento que le digo pongamos para el acceso a los trabajadores, a los empleados, el acceso digital. No, es que eso es un gasto solo con la tarjetita que se registre, que solo escriba su nombre en una hoja. O sea, hay veces que la situación tenemos que tener un diálogo muy bueno, muy, como que dice, muy convincente. También es un buen momento para desarrollar o renovar un marco formal de gobierno de la seguridad, de modo que su nuevo modelo operativo se ajuste a su nueva posición de riesgo. Como la mayor parte de las cosas, la seguridad no es algo que se pueda garantizar solo con dinero. Un modelo basado en riesgo le ayudará a determinar su presupuesto. Muchos clientes están dando prioridad al gasto en seguridad para proyectos de transformación digital y migración a cloud, con el fin de facilitar el teletrabajo. Según un estudio reciente de IDC, el gasto en servicios profesionales y gestionados relacionados con la seguridad seguirá siendo elevado, ya que las organizaciones tratarán de mantener sus operaciones en marcha durante la crisis del COVID y post-COVID. Esto demuestra la importancia de la seguridad como prioridad estratégica de las organizaciones por delante de otras áreas de TI. Número 4. Simplifique y mejore su entorno de seguridad. Es muy importante adoptar un modelo de seguridad por capas y con las herramientas adecuadas, pero sin dejar de buscar oportunidades de eliminar controles innecesarios. Las arquitecturas de seguridad demasiado heterogéneas resultan difíciles de gestionar, son caras y pueden aumentar el riesgo de exposición, por lo que debe tratar de aprovechar capacidades que estén integradas en la plataforma de su proveedor cloud. Esto les será especialmente útil si tiene que reaccionar con rapidez en una situación como el teletrabajo. Hoy el teletrabajo es parte de nosotros. Acá en Ecuador se ha normado, hay un esquema legal donde está ya la estructura de cómo aplicar el teletrabajo como parte de la vida diaria. Yo hice un análisis en marzo del 2020 cuando me reunía con colegas y les dije, tómenme la palabra, el 100% que en este momento estamos confinados y que estamos haciendo teletrabajo, el 20 al 40% nos se quedarán en teletrabajo porque ya se acostumbrarán, es mucho más barato para la empresa que estarle trasladando, mejor me haces, etcétera, etcétera, y es lo que ha pasado. Hay una estadística que el 30% en el Ecuador de todos los que nos fuimos y salimos, tanto a nivel privado y público, hoy realizan solo vía teletrabajo y se mide por resultados. Quiero para el día tal, como me dijo Elsa, te quiero para el día 5 de noviembre la presentación. Elsa no me dijo a mí si tenía una hora o 2 horas, a mí me dijo el 5 a las 15 horas de Argentina tú me presentas. Entonces aquí estamos, ¿cierto? No, solo para robar una sonrisa. Eso le será especialmente si tiene que reaccionar con rapidez a una situación como el teletrabajo. Asegure sacar el máximo partido a capacidades de seguridad integradas como las que incluye el Office 365 y reducir costos innecesarios. Y número 5, final. Renueve para hacer realizar su visión de seguridad a largo plazo. La renovación es importante.
Le recomendamos adoptar una visión integral de la seguridad y convertirla desde el principio en parte de la transformación digital de su organización. Yo tengo algunos lemas. Lo que bien comienza, bien termina. Enseña al niño y no corregirás al hombre. Y una parte bíblica también. Eso nos dice mucho de nuestra organización y ciberseguridad. Si cuidas desde el dato pequeño como un hábito, cuando tengas el dato grande, es solo un hábito, no va a pasar nada. Pero si ni siquiera sabes cuidar el archivo, quieres cuidar todo un sistema, posiblemente tengamos problemas más graves. Integre la seguridad en las aplicaciones y soluciones de TI en lugar de recurrir a soluciones de modo que pronto puedan pasar a ser redundantes. La integridad. Siempre he pedido yo software para los contables donde esté nómina, propiedad, planta y equipo, activos fijos, donde esté la parte de tributaria, la parte financiera, en una sola base de datos. Ya ves, tenemos aplicaciones aquí, aplicación acá, y eso es a veces un problema. Sean como sus sistemas, hagan que sean seguros desde la perspectiva cloud, las aplicaciones modernas. Asegúrese de comprender cuál es el grado de responsabilidad del proveedor en un contrato. Un buen contrato con el proveedor de TI tiene que serlo, y el tuyo propio, para garantizar tu seguridad por diseño. La seguridad tiene que ser un catalizador del negocio. Busca un equilibrio entre seguridad y controles para no añadir barreras que reduzcan la productividad de sus empleados. De este modo, su organización funcionará con agilidad y estará preparada para lo que nos depare el futuro. Por último, dé prioridad a fomentar una fuerte cultura de seguridad. Una formación sólida en seguridad le ayudará a hacer frente a los riesgos de seguridad inherentes al comportamiento de los empleados. Es posible que para ello necesite un modelo de gestión de cambio respaldado por actividades de información continua de los empleados según su rol. Siempre diré muchas gracias en todos los idiomas que podamos. Estamos acá en Ecuador. Tengo el honor de pertenecer a la Comisión de Sistemas de Tecnología de Información, presidida por Ivonne Huertas de la IC, donde tengo el gusto de conocerle a mi estimada Elsa. Quedo a las órdenes de ustedes. Por favor, si hay algo adicional, mi querida Elsa, estoy a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Muy completa tu presentación. Te pido si dejas de compartir pantalla y entramos a una especie de living para compartir preguntas. Claro que sí. Preguntas y reflexiones. Algunas de las inquietudes, o más bien cuestiones que quería destacar, justamente las retomaste al cierre de tu exposición, en el sentido de cómo planteabas que las entidades tomen la inversión en ciberseguridad como costo y no como gasto, que Así es es. un tema que asociaste en la situación de teletrabajo, ¿verdad? Es Así es, decir, correcto. ahí nos comentabas que las empresas se resisten a tomar, por ejemplo, los controles de asistencia de los empleados y entonces justamente sin darse cuenta que la falta de control de esos aspectos tiene un costo oculto que estudian mucho en la Escuela Francesa de Administración en relación con lo que no percibimos que es una anomalía o un perjuicio. Me pareció muy interesante y no me cabe duda de que a partir de quienes escuchen esta presentación va a surgir la necesidad de próximas en las que a lo mejor tengamos que hacer compartimentos, porque cada tema era en sí mismo muy interesante. Entonces se me ocurrió preguntarte algo muy personal en relación con lo tuyo. Nos comentaste al principio que vos tenías un desempeño profesional específicamente en el área de sistemas. Correcto. Hoy intentaste motivar a estudiantes y graduados como contadores públicos a involucrarse en el tema. Me gustaría que ampliases este concepto, porque a veces lo que dicen es, bueno, lo que pasa es que él sabe mucho de sistemas. ¿Los contadores podrían aprender mucho de sistemas o deberían? Esa es la pregunta. Sí, mi estimada Elsa, contestándote la pregunta, el contador en la actualidad, y por eso yo hago dos mundos distintos, antes y después del COVID. Antes del COVID era opcional.
era una particularidad de quien quería tener un valor agregado. Después del COVID, no es una opción, es una obligación. Entonces, respecto de la pregunta, el contador, el CPA, necesariamente debe conocer las aplicaciones tecnológicas y más que todo, debe ser muy cuidadoso en su información. Por lo tanto, el contable debe saber cómo respaldar sus datos. Y es muy doloroso, y tú lo has dicho, a veces encontrarnos contables, CPAs, que dicen, no, es que el del sistema ya baja para hacerme el backup. Y el del sistema no tiene un solo caso, tiene N casos, y ha pasado 1 hora, 2 horas, y yo me he acercado y le he dicho, ¿y qué pasó? Y ya te hicieron. No, es que tú ya sabes, los del sistema siempre se demoran 3, 4 horas en venir. Le digo, ¿y qué hiciste durante las 3, 4 horas? Ay, estaba como haciendo algo que no es de mi actividad principal, como para decir que estaba haciendo algo. Por lo tanto, la respuesta es rotundamente sí, los contables, los CPAs, el área financiera contable debe conocer lo que es ciberseguridad, debe aprender a cuidar sus datos, como te decía yo al inicio también, haciendo una referencia al matrimonio, debe cuidar como el esposo a la esposa o al revés, o la pareja, como sea que nos podamos entender, debemos saber cuidar esa información. Pero ¿cómo la puedo cuidar si yo no tengo directrices, si yo no tengo protocolos, si yo no tengo políticas? ¿Cómo cuidar esa información? Y delego a un tercero. ¿Quién es ese tercero, mi querida Elsa? El informático, el ingeniero en sistemas, el que está formado 100%. Yo, en un momento determinado de mi carrera, yo mi tesis doctoral fue las redes para el auditor, porque yo decía, ¿cómo es posible que yo como auditor o contador no sepa cómo hacer una red doméstica? O sea, cómo configurar una red, una LAN, o sea, decía, ¿cómo no podemos nosotros? ¿Por qué tenemos que estar dependiendo de cosas básicas? No estoy hablando de cosas técnicas, cómo configurar un computador, cómo configurar una red de impresoras, cómo anexarme a una red, o sea, y a veces nos cruzamos de brazo y decimos, es que ya viene el informático y él nos está haciendo la red, o tal vez te mandan un archivo y tú no sabes, por ejemplo, hoy te doy una situación que les enseñé a todos, mi oficina, me decían, no puedo mandar porque el archivo es demasiado grande. Le decía, utiliza la aplicación WeTransfer. Y me pregunta, ¿y qué es la aplicación WeTransfer? Entonces, hay muchísimas aplicaciones que los contables debemos saber utilizarlas y no se diga para la ciberseguridad. Sí, la otra parte que tú dijiste que te hacía relación muy bueno a los empleados es hacer determinar que un término que yo les llamo costo-beneficio. Mira, hoy se fue la luz en mi oficina, pasó el día de hoy justamente, y si yo no tenía el servidor, el UPS que guarda la electricidad durante 15 a 30 minutos, la información se hubiera perdido y hubiera colapsado. ¿Qué hizo? Lo logró mantener durante 15 minutos, les dice que respalden y retírense todos a teletrabajo porque el daño era muy fuerte en la zona donde tengo mi oficina. Y yo no iba a mantenerles hasta las 3 de la tarde, desde las 9 de la mañana que sucedió, haciendo qué, si había que trabajar. Entonces, todos los trabajadores, mira cómo ahora importante cambió. Antes no lo podía haber hecho. Hoy Claro, cambió el teletrabajo. Antes no lo podía haber hecho eso. Lo que pasó hoy fue una gran muestra de que nosotros como contables tenemos que tener respuestas informáticas, respuestas de seguridad de datos. Entonces, ¿qué tengo yo? Ok, como tenemos todo en la nube, por favor, si es que hay que llevar carpeta física, me llevas, me coges de la oficina y nos vemos en la casa y nos vemos en 1 hora cada uno en su casa. Y ahorita están trabajando todos en la casa. Mira, ¿qué hubiera pasado antes? Tenían que estar esperando a que restauren la electricidad. Y la pregunta, ¿qué hicimos? No hicimos casi nada efectivo, ¿no? Quizá hicimos unas cosas, pero no era nuestra labor. claro. Entonces, sí, sí, recuerda, mirar que América Latina tiene un defecto. ¿Y cuál es el defecto de América Latina? Que yo le he notado en mis propios estudiantes universitarios. La autoeducación. Creemos que a veces el tema universitario es todo. No, ahora es la autoeducación. Tienes que demostrarme que tú te puedes autocapacitarte con propios fondos o a veces de las instituciones, pero el título por sí solo no garantiza
que los contables, que los CPA seamos eficientes. ¿Cuándo es eficiente un CPA? Cuando se autopreparado, cuando tiene esto, por ejemplo, estas charlas, sí, que son charlas gratuitas y que a veces tengo que estar poniendo las manos. Yo tengo una plataforma acá, que hay plataforma gratuita, vamos a dar una charla sobre alguna temática que acá es impuestos diferidos de las NIF, y vemos 20, 30, ¿y cuántos somos del grupo? Somos 300, 500 personas, y solo asistimos un 10, un 20%. ¿Qué está pasando? Antes quizá la limitación era de irnos físicamente, no, el tráfico, ahora tienes la disponibilidad. ¿Qué está pasando? O sea, esto es un paradigma que tenemos que romper, que tenemos que prepararnos, y la única forma es ahora vía virtual, no hay otra. Presencialmente ya se está perdiendo, ya no acudimos a talleres presenciales, ahora tenemos talleres virtuales. Así que el CPA tiene una gran labor que hacer. Sí, como mencionabas vos, es cierto que en los, perdón que me sale el voz de Argentina, pero bueno, tú, el tú latinoamericano, el voz de Costa Rica, pero digamos, como mencionabas, ya en el año 2000, IFAC había emitido un documento que se llamaba E-Business and Accountants, que yo tomé también como referencia en mi tesis doctoral, porque en ella me ocupé de ver las posibilidades teórico-tecnológicas que tenía la contabilidad para aportar a la administración, a los entes, ¿no? A los sistemas de información de las organizaciones. ¿Por qué? Porque yo noto, y surgió en tu charla también, que a veces se toma como elementos disociados. Aquello es lo que hacen los contables, aquello es lo que hacen los sistemas, y el contable en rol de auditor viene a desempeñar otro papel que pareciera diferente. Sin embargo, de tu exposición surgió la necesidad de las pistas de auditoría, de los niveles de acceso. Es más, hasta tomé un elemento quizás de los más sencillos entre la amplia gama de elementos que aportaste. El hecho del correo electrónico y que sea el organizacional. Porque Correcto. yo, una de mis primeras preocupaciones todo el año del confinamiento, digamos, fue el hecho de que los elementos, los biblioratos, la documentación, solían estar en el estudio. Correcto. Cuando los compartís a través de cualquiera de los elementos, Google Drive, cualquier alojamiento en la nube, implica que el empleado, el miembro de tu equipo, va a poder accederlo. Y entonces pone en riesgo todas las seguridades que vos nos comentabas respecto del resguardo de datos, ¿no? En Correcto. esa línea Correcto. voy a hacer una última pregunta No, qué bienvenida. enfocada al ejercicio profesional. Y es preguntarte a vos, como gerente de un estudio contable que presta estos servicios, ¿cuánta dificultad encontrás al momento de tener que incorporar recursos humanos aptos para desarrollarse en este contexto? Porque me parece que a partir de tu experiencia, algunos jóvenes o bien contadores con experiencia, pero que no han incursionado en el tema, pueden empezar a construir su perfil tecnológico. Así es. Gracias, mi querida Elsa. Si yo le hago una catalogación de 1 a 10, tengo un problema muy alto pasado el 7, que todos los contables no tienen esas aptitudes informáticas. Es decir, si digo 7, estoy hablando de un 70% que no desarrollamos como contables esas aptitudes informáticas y son muy débiles. Apenas un 30% pueden superar eso de conocer términos informáticos, de adaptabilidad a sistemas, por ejemplo, en nube, de utilización de herramientas. Es decir, yo acá como gerente de mi consultora, lamentablemente, si yo hiciera un examen informático, ¿qué aplicaciones conoces? Potencialmente la aplicación universal del Office le salvaría. Más allá de esa aplicación, escritorio remoto, configuración de redes, acceso a las nubes, quizás tengamos un problema muy
difícil en mi profesión acá en Ecuador que los contables puedan superar esa prueba. Tengo un 7 que no superan la prueba, es decir, que apenas un 30% superan y eso es un limitante para mí como gerente porque la comunicación que ahora es todo tecnológica se limita a que tengo que enseñarles a utilizar esas aplicaciones. No es que vienen con ese perfil ya conocedor, sino que a mí me toca destinar horas para explicarle cómo es el uso de esta aplicación, cómo se van a hacer los perfiles, cómo se van a utilizar, etcétera, etcétera. Entonces, sí es muy difícil acá en nuestro país, al menos de lo que mencionas tú, que un contable pueda superar la prueba de sistemas de información y mucho más de ciberseguridad que hemos tratado hoy, un 7. Un 3 sí lo supera, con Sí. el dolor de la realidad. No, pero digo yo, de los buenos diagnósticos uno sabe qué posibilidades puede brindar hacia el futuro, ¿no? Entonces, yo considero y te agradezco que una charla como la de hoy contribuye a la formación permanente, que es una obligación ética para los contadores, Así es. sirve como un alerta sobre aquello en lo que tenemos que hacer hincapié. Y justamente yo ayer estaba dando una charla en un encuentro de investigadores y mencionaba que uno en realidad hace docencia, investigación y extensión en la universidad, ¿no? Es decir, Así es. se imparten conocimientos, pero debiéramos tomar de lo de la docencia la idea de reflexionar sobre la propia práctica, que para mí es una demostración lo que vos hiciste hoy, es decir, reflexionando sobre tu práctica, encontraste los elementos para compartir con los demás. Y luego, Así es. este tema de la extensión, porque le sirve tu reflexión, los resultados, a tanto tus clientes, pero a la sociedad en su conjunto. Y me quedaría con un último aspecto, que es esto de que hay muchas acciones que se pueden robotizar, pero como dice algún afiche que alguna vez vi, nada va a reemplazar el compartir un café. Entonces, Así es. Así valorar es. todas esas cosas. Simplemente Así es. agradecerte y promover que haya muchos más encuentros de este tipo que puedan servirle a nuestros colegas y que nos permitan enriquecer todo el escenario del contador público, las tecnologías y en este caso particular, la charla que nos pudiste dar sobre la ciberseguridad y los contadores. Muchísimas Así gracias. es, mi queridas. Qué lindo, qué un gusto, un abrazo a la distancia y lo que acabaste del café lo demostró hace, ¿qué estamos? Cuando el 21 de octubre, no va más allá de 3 semanas, que hubiera sido hermoso volvernos a ver y que no hay nada que lo reemplaza a un café face to face. Sí, sí, Bárbaro. no, no, así, Hasta cualquier momento, entonces. hasta cualquier momento y siempre a las órdenes. Que Dios te bendiga. Chao.